Hola mis queridos, ¿cómo están? Quisiera que pudiéramos ver un tema muy controversial, un tema muy difícil en esta época, que es el tema de la mujer, y dentro de lo que podemos tratar, dentro del tema de la mujer, es la sujeción de la mujer. Vamos a ver ciertos aspectos que debemos analizar para entender esto a la luz de la palabra de Dios. Y cuando decimos a la luz de la palabra de Dios, debemos entender específicamente esto, que debemos centrarnos en la palabra. Tenemos que dejar de lado todo tipo de prejuicios porque lo que sucede es que este tema es muy maltratado, es muy controversial, como decíamos, hay distintas posturas muy diferentes porque se introducen la ideología del mundo, porque se introducen criterios humanos, experiencias, me gusta, no me gusta, y esto lo tenemos que dejar de lado. Para nosotros poder tomar el concepto de la palabra, debemos centrarnos en la palabra y quitar toda contaminación que nos pueda sacar de lo que estrictamente nos dice el autor. Y estamos hablando del pasaje de 1 Corintios 11. Vamos a analizar la sujeción de la mujer. En base a este pasaje, 1 Corintios 11, versículo 3. Primeramente dijimos que nos vamos a centrar en la palabra y tenemos que dejar los gustos y los prejuicios de lado. En segunda instancia, tenemos que considerar a la palabra como inerrante. Realmente la palabra es la voz de Dios. La palabra es el mensaje de Dios que dio a través de distintos autores, pero es lo que Dios determinó para su iglesia, para los creyentes, para sus hijos. Así que entendamos esta segunda instancia. Y en tercer punto, debemos ver que esta carta, primera carta a los Corintios, capítulo 11, y bueno, todo el contexto de la carta en general, está corrigiendo dificultades en el culto. Nosotros vamos a leer en varios lugares que dice, cuando os reunís, y empieza a dar distintas determinaciones el apóstol Pablo. Tenemos que entender que lo que vamos a leer ahora habla para la iglesia congregada. Sabemos que hay cosas de estas que, en cuanto a la mujer, que aplican al matrimonio y a otros contextos. Pero en este caso, 1 Corintios 11 es para la iglesia reunida. Leamos entonces el pasaje de 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, dice Pablo, y esto es algo que nos vamos a tener que empezar a centrar. Nos llama Pablo a que lo imitemos, así como yo de Cristo. O sea, el objetivo final es imitar a Cristo, lo vemos a lo largo de toda la palabra. Nosotros debemos seguir a Cristo, y para que nosotros entendamos esto, para que podamos comprender perfectamente esta idea de la sujeción de la mujer, y vamos allá a determinar qué es esto, tenemos que aferrarnos a la palabra. Y este punto no es menor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo es nuestro norte. Cristo es hacia donde tenemos que mirar, donde nos tenemos que fijar. Y ahora vamos a ver más de esto. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, dice el versículo 2, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pablo era un apóstol que bajaba la instrucción de cómo debía conducirse la iglesia, cómo debían conducirse los creyentes en la dispensación de la iglesia o de la gracia, como se le suele llamar. Así que vemos acá que hay instrucciones de cómo debemos conducirnos. Y dijimos también que hay correcciones de cómo se estaba manejando la iglesia y no se debía manejar de esa manera. Y Pablo estaba presentando la manera en que se debían conducir. Entonces ahora entramos a nuestro versículo número 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice lo siguiente. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Primer punto. Segundo punto. Y el varón es la cabeza de la mujer. Tercer punto. Y Dios, la cabeza de Cristo. Vamos de vuelta y lo recapitulamos. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Vemos entonces, si lo pudiéramos ordenar a todo esto, vemos que Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, igual a Dios, es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Dónde? En el contexto de la iglesia reunida. Entonces empezamos a esbozar la idea de la sujeción. La sujeción de la mujer. ¿La sujeción de la mujer a quién? Al varón. En el contexto de la iglesia reunida. Esto es muy importante, esto es muy interesante que analicemos. Notemos y prestemos atención a todos estos detalles. Dijimos que Pablo estaba corrigiendo deficiencias, por lo cual algunos dicen, no, esto era una costumbre de la época.
Esto hoy es otra época, estamos en otro país, en otro continente, en otro tiempo, miles de años pasaron. Nosotros debemos entender que esto es la palabra de Dios, es doctrina de Dios, y si esto fuera algo que fuera costumbre en ese momento, Pablo no lo estaría corrigiendo. Pablo no tendría que estar ordenando esto, porque si fuera una costumbre, algo inherente a esa época, a ese lugar, Pablo no debería estarlo corrigiendo. Pero Pablo lo corrige. Así que esto es algo que no estaban haciendo en ese momento, en ese tiempo y en ese lugar, y es un orden que Pablo, que Dios establece para su iglesia. Debemos entenderlo así. Y vamos a empezar a entender y a empezar a definir qué es esto de la sujeción de la mujer al varón, otra vez en el contexto de la iglesia. Obviamente esto después lo podemos ver en otros contextos, y hay mucho de la palabra en otros contextos, pero nuestro punto de hoy es la congregación. Un punto que también señalamos muy importante, nuestro centro es Cristo. Leímos en el versículo primeramente, Cristo es la cabeza de todo varón. Antes de empezar a hablar que el varón es la cabeza de la mujer, dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Tenemos que ver primeramente que lo que nos tiene que llamar la atención es Cristo. Nuestro centro, nuestro objetivo es imitarlo a Cristo. ¿Saben lo que sucede? Es que cuando nosotros empezamos a ver cómo funciona la autoridad en el mundo, cuando empezamos a ver que, por ejemplo, vemos a un policía, vemos lo que hace un policía cuando se maneja con las personas, con nosotros, tal vez en un control policial, con alguna persona que hace algo indebido, decimos, hey, a veces hay autoritarismo, a veces hay formas que no están buenas. Cuando vemos a un intendente, un gobernador, un presidente también, a veces decimos, esto está bueno, esto no está bueno, hay abuso de poder. Cuando vemos a un jefe en el mundo, empezamos entonces a ver que la forma de la autoridad, la forma de un superior, la forma de una cabeza, es algo que no nos agrada. El mundo no debe ser la forma en que nosotros debemos manejarnos. La forma que tenga el mundo no debe ser la forma en la que nosotros debemos manejarnos. Somos llamados en muchas partes de la palabra a no hacerlo, pero sí tenemos que mirar a Cristo. Entonces la manera en que nosotros tenemos de poder destrabar este tema es mirando a Cristo. Dejar de mirar a nuestro alrededor, dejar de mirar cómo se maneja el mundo, las ideologías que tenga el mundo, lo que quieren imponer mis amigos, mi familia, mi país, mi entorno, y empezar a mirar la palabra de Dios. Primero, Cristo es la cabeza de todo varón. En tercera instancia, Dios es la cabeza de Cristo, para que podamos entender ahora cómo debe ser la relación de la mujer y el varón. ¿De qué manera la mujer debe sujetarse al varón? Vamos a ir a verlo a Cristo. Leemos en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, somos llamados acá todos a este mismo sentir, que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre. Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, igual al Padre, Cristo igual al Padre, se somete al Padre, se sujeta al Padre. Entonces acá vemos dos personas iguales en esencia. Dios el Hijo es Dios. Dios el Padre es Dios, pero el Hijo se sujeta al Padre. El Hijo es la cabeza de la iglesia y leemos también en la palabra de Dios que teniendo como cuerpo a la iglesia, como esposa a su iglesia, vemos esa referencia también, dice se entregó por la iglesia. Se entregó por ella, nos dice la palabra. Entonces empezamos a ver que la relación de sumisión en la palabra de Dios, la relación de sujeción entre el Hijo y el Padre, y la que nos corresponde entre la mujer y el varón, no es la que conocemos del mundo. Es entrega. No dice que somos distintos. No, la mujer es menor, el varón es más porque es cabeza. La palabra de Dios nos muestra que somos iguales, pero Dios establece un orden. Así como Dios el Padre y Dios el Hijo se hermanan en un orden, siendo el Hijo siervo del Padre,
nosotros debemos llevar adelante este orden de Dios, que es doctrina, que es enseñanza, que es instrucción para que en las iglesias nos manejemos de esta manera. Así que yo los invito, amigos, hermanos, mis queridos, que dejemos de lado todos nuestros pareceres, lo que creamos que puede ser mejor, viendo lo que fueron nuestros padres, lo que es nuestro matrimonio, lo que son nuestros matrimonios, nuestras relaciones, y miremos a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro centro. A Él tenemos que mirar para ver cómo debemos manejarlo en la iglesia. A Él tenemos que verlo para ver cómo debo manejarme yo, mujer, con un hombre. Yo, hombre, con una mujer. Debo prestar atención a la palabra y no dejarme llevar por ideologías, criterios, gustos que puedan tener incluso los mismos creyentes. Veamos en la palabra. El Señor manda que la mujer debe sujetarse al varón en el contexto de la congregación. Y vamos a ver más detalles sobre esto en siguientes videos, pero entendamos esto. Esto es una instrucción de parte de Dios y debemos obedecerla, porque siempre el orden de Dios es correcto, es mejor y va a dar los máximos resultados. Sigamos a Cristo.